una de las tantas consecuencias negativas que tiene el hecho de no existir obligación legal en cuanto a la profesionalización de quienes utilizan la tecnología y en específico las redes sociales para hacer cualquier comentario sin responsabilidad alguna, es que los públicos internautas estamos expuestos a ser víctimas de estos personajes llamados influencers o youtubers que, sin preparación alguna y falta de ética, cometen errores causando daño moral, agrediendo a sus seguidores e incluso cometiendo actos ilegales y hasta delictivos. Está de moda entre las y los jóvenes seguir a quienes aprovechan la libertad no regulada en Internet para expresarse y opinar sobre casi cualquier cosa, dejando de lado la concepción de la frase célebre entre los individuos como entre las naciones: el respeto al derecho ajeno es la paz. Frase expresada por el expresidente de la República Benito Juárez García en su manifiesto del 15 de julio de 1867, poco después de entrar triunfante en la Ciudad de México tras la derrota y fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, lo que significó el derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano. Bueno, para que sepamos un poco de historia. En fin, que si los influencers o youtubers no saben ni comprenden esta máxima, mucho menos podrán aplicarla, por lo que muchas y muchos de ellos han sido encarcelados y otros tantos están ahora en la mira de la justicia para ser procesados penalmente. Ejemplo de quienes hoy enfrentan a la justicia mexicana por cometer delitos federales son los de Jocelyn Hoffman, youtuber conocida como Justop, que ahora enfrenta cargos y está encarcelada por el delito de pornografía infantil tras las acusaciones de almacenar contenido explícito de una menor de edad que fuera abusada sexualmente, así como el caso de Ricardo González, mejor conocido en redes sociales como Rix, quien fue trasladado al reclusorio preventivo varonil Oriente de la Ciudad de México mientras se realizan las investigaciones pertinentes, pues está acusado del delito de tentativa de violación equiparado agravado. Otro caso es el de Germán Abraham Loera Acosta, youtuber que tenía un canal donde daba consejos motivacionales, pero fue arrestado en 2020 y condenado a 50 años de prisión junto a otros 5 cómplices por realizar un secuestro en Chihuahua en 2018. Y tal parece que estos casos no son de relevancia para quienes buscan la fama express, no escarmientan y siguen cometiendo actos inaceptables y humillaciones en las redes sociales. Así, el pasado 8 de agosto se hizo viral un video de los influencers conocidos como Las Chiquirrucas, 3 hombres que cometieron abuso y discriminación en contra de un migrante que se encontraba fuera del albergue FM4 Paso Libre en Guadalajara, Jalisco, a quien ofrecieron 500 pesos a cambio de que se dejara tocar los genitales, acto que consiguieron para después burlarse del hombre en situación de vulnerabilidad y señalar que el billete que le habían dado era falso. Todo sucedió en transmisión directa por Twitter y los hechos fueron repudiados por los integrantes de la casa del migrante en cuestión y por muchos mexicanos más, mientras que el caso ya fue atraído por la Fiscalía de Justicia de Jalisco para deslindar responsabilidades. ¿Es necesario legislar al respecto de lo que se puede o no publicar en las redes sociales para realizar un catálogo de delitos y establecer sanciones ejemplares a quienes lo cometan? Las plataformas como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram o TikTok deben establecer lineamientos y activar candados para evitar la transmisión de contenidos denigrantes o en evidente apología del delito. ¿Ustedes qué opinan? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Puebla Locutores. Haciendo Radio MX presenta Puebla Locutores, espacio de expresión para los profesionales de la voz. Información, entrevistas, capacitación, música y más. Puebla Locutores. Puebla Locutores, presentado por la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, por el derecho de hablar con apego al derecho. Esta transmisión se escucha de manera simultánea por los Facebook Live de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, Radio Locutor, Grupo Culturarte, Estéreo Hit Radio, Atmósfera Radio 105 y Haciendo Radio MX. Nuevamente saludándoles a través de este micrófono de Puebla Locutores. Yo soy Omar Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Puebla, y un gusto como siempre poderles saludar a todas y a todos ustedes que nos siguen a través de este Facebook
Facebook Live de Haciendo Radio MX, de Radio Locutor, de la Asociación Nacional de Locutores de México y también de Culturarte Radio y de Stereo Hit Radio allá en San Martín, Texmelucan. Un gusto volverles a saludar en este martes y por supuesto ustedes ven en pantalla a una persona que si bien no se dedica al 100% a la locución, tiene mucha pasión, le entiende, le comprende y por supuesto también es parte de nuestra familia. A veces no identificamos a quienes hacen radio, ¿no? A quienes organizan, porque no está al aire, no lo vemos todo el tiempo en Facebook, pero créanme que este individuo, este personaje que tenemos en pantalla, le sabe a los medios de comunicación y por supuesto a la radio. Me refiero a David Martínez Tepos. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Una excelente tarde y muchísimas gracias por la invitación. Y pues un gran saludo para toda la comunidad de Puebla de Locutores y para la Asociación Nacional de Locutores también. Ahí está, ya ven, si le sabe, si entiende. Ok. Excelente. Pues David Martínez Tepos, él tiene ya algunos años de haber, ahorita nos va a platicar, de haber iniciado en la radio. Él es arquitecto de profesión, ¿no? Académico en la arquitectura y bueno, le trabaja en este tema porque bueno, pues es su profesión como carrera. Pero él inició hace muchos años, también va a decir, como reportero de Carlos Martín Huerta Macías aquí en Puebla, ahí en Grupo ASIR, ¿no? En Así Sucede con Carlos Martín Huerta Macías, después regresó a la arquitectura, fue profesor de arquitectura por 6 años, después regresó a la radio, insistiéndole, y estuvo en Radio Oro, en la XSD 1170 de AM, con don José Luis Aspiazu Bello, en paz descanse, Pepe Aspiazu, y el doctor Abraham Perdomo, como colaborador. Después regresó a la arquitectura David, y participó en varios concursos de fotografía, diseño y capacitación en la Comisión Federal de Electricidad, donde tengo entendido, que ahorita nos va a platicar, tengo entendido que, bueno, pues todavía hace algunas o muchas cosas, ¿no? Es especialista en arquitectura y diseño gráfico, y bueno, pues después, con esta pasión y este amor y este gusto que le tiene a la radio, ha comenzado a hacer radio por internet, no sin dejar mencionar que también estuvo en Puebla FM, en el 105.9, y hace comerciales, precisamente en lo que es, o hizo comerciales o realizó comerciales ahí en lo que hoy es el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, antes SICOM, ¿no? Y bueno, pues ahora está no solamente con la hechura de la radio por internet, sino con la instalación de estaciones de radio por internet. Por eso me llamó la atención invitarlo para este programa. Él es quien ha creado la estación por internet Atmósfera Radio 105 y CO Radio o Corradio para el gobierno de la República, para el gobierno federal. Esto es a grandes rasgos lo que pues nos dice y nos escribe David Martínez Tepos, pero que sea él quien nos platique más de su vida y su trayectoria y por qué le gusta la radio, por qué está en esta Asociación Nacional de Locutores. David, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente y bueno, pues platícanos cuándo, en qué año fue que iniciaste tú con este gusto de la radiodifusión y cómo la mezclas con la arquitectura. Claro, bueno, pues muchísimas gracias, Omar. Realmente es un resumen muy, muy simplificado de todo lo que se puede hacer en una vida de trabajo. Realmente, a veces el combinar 2 carreras es tan complicado, tanto las ideas, la expresión, la forma de hacer las cosas. Realmente bien la arquitectura, pues realmente una carrera que siempre me apasionó. Realmente desde la parte de la capacitación, la parte de la enseñanza, el adiestrar a los nuevos elementos en la arquitectura, realmente siempre fue una pasión que me llamó de antemano. Y eso sobre todo porque al inicio de la carrera de arquitectura, pues me invitaron a dar clases en otra universidad, específicamente en las incorporadas de la UAP, una que está por ahí por finanzas en el IES. Me invitan a dar clases, está ahí en Azcárate. Me invitan a dar clases, realmente me gusta mucho la parte de dar clases a los nuevos arquitectos, a los que se iban generando. Y realmente por azar del destino, en la UPAEP, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, me invitan a un seminario no de conducción, sino de formación de comunicación para arquitectos. ¿Por qué? Porque la universidad estaba instalando el nuevo programa en el cual decían que un arquitecto tenía que tener la herramienta de la comunicación para poder vender sus proyectos, sus productos, hacer mejor profesión de la arquitectura, poder comunicar mejor las ideas y sobre todo pues convencer al cliente final, Omar, que era lo más importante de la carrera,
Y ahí es donde sucede toda la magia de este asunto. Exacto. Yo inicialmente tenía, pues de antemano, 3 carreras. Una de ellas era el fútbol profesional. Realmente fue algo complicado, porque realmente lo más que llegaba a jugar pues era en las ligas gastronómicas de Puebla, en la liga bancaria de Puebla. Llegaba a jugar inclusive con las Águilas de la UPAEP, que realmente fueron los que me becaron para poder jugar. Pero pues realmente pues entre la familia, la profesión, pues realmente no era muy bien visto en esos años el fútbol. Estoy hablando alrededor por ahí del 98 aproximadamente, 99 aproximadamente, entre la transición de la educación media superior y la licenciatura, pues realmente opto más por la arquitectura. Hasta el día de hoy sigo esa profesión. Como te decía, me invitan a ese seminario de locución en el cual pues no entendíamos por qué la UPAEP quería realizar eso, cuál era la intención de hacer que los arquitectos hablaran mejor para vender mejor sus proyectos y sus productos. Entonces realmente cuando nosotros entramos a esa plática, nos presentan a 2 locutores poblanos que yo te lo juro, no tenía idea de quiénes eran ellos, ni la importancia que tenían en Puebla. Y uno de ellos pues era el licenciado José Luis Aspiazu Bello, cariñosamente pues Pepe Aspiazu, que en paz descanse. Así es. Realmente él nos daba la teoría de la comunicación, lo que era el comunicarse bien, el saberse expresar, el saber comunicar las ideas. Y de ahí cuando termina toda esa plática que duró aproximadamente como unos 2 días que estuvieron ahí los locutores, junto con él está otro locutor que es el doctor Abraham Perdomo, tal vez lo has de conocer a lo Sí, mejor, cómo no. De los pilares grandísimos del 1170 en AM, cuando existía todavía la banda La en AM. 1170. Así es, eran de los pilares importantes en la organización Radio Oro en esos años. Realmente a nosotros en el taller nos ponen una actividad para poder mostrar un proyecto arquitectónico, saberlo vender, saberlo expresar. Gracias a esa exposición, pues se acerca a mí el doctor Abraham Perdomo y me invita para colaborar con él en el primer programa de radio que tiene, ya como tal en solitario, llamado La Sopa del Día, en el 1170 de AM, sí, que de hecho, más o menos haciendo memoria, pues realmente ese programa entraba después del noticiero de Fernando Canales, cuando él todavía estaba en el 1170 en Radio Oro, ya en la Colonia La Paz. Así no es. tenían tal vez ni 3 años de haberse cambiado a la Colonia La Paz, la Esto es por ahí organización. por el 97, más o menos, Más o menos 96, ¿no? aproximadamente. Sí. Aproximadamente. Realmente Radio Oro no tenía mucho de haberse instalado en La Paz. Así De haberse es. salido de la Avenida Juárez, se pasaron a La Paz. Lo que pasa es que Ahí a la conozco. venta de algunas estaciones de Estrellas de Oro, a Corporación Puebla, hoy Grupo ASIR, se fueron allá al edificio que están ahorita en Teciutlán Sur, ¿no? Teciutlán Sur 17 La Paz. Así es, así De es. hecho, ahí se encuentran ellos. El doctor Perdomo se acerca a mí, me invita para poder colaborar con su programa. Su programa era una revista informativa, era una revista social en el cual él exponía situaciones de la ciudad y necesitaba que la parte profesional de un arquitecto expusiera la parte de la infraestructura de la ciudad. A lo mejor, ¿qué tenía que ver con la infraestructura? Tal vez los problemas de vialidades, los problemas de sanidad, los problemas de, no sé, de limpieza. Claro. Y ahí Y ahí comienzas es, a presentar sí, información y te claro. gusta el micrófono. Sí, de hecho me encantó. Lo primero que yo empecé a hacer con él era tomar las llamadas del público, prácticamente las quejas del público, era expresarlas al aire, dar la opinión con respecto a la infraestructura de por qué estaba fallando eso, o tratar de dar una justificación de por qué estaba pasando eso en la ciudad, mientras él como locutor profesional, que ya lo era, ya establecido en Puebla, pues realmente él daba la opinión general de lo que la gente expresaba, y pues los demás pues hacíamos la parte medular de esa comunicación. Ahí me Claro. empieza a gustar muchísimo la radio y también a la par conozco a uno de los grandes locutores en Puebla que puedo decir que también fue mi maestro de la radio, Sí. a don Miguel Martínez Parra, Su servidor. su servidor, correcto, Así y me es. enseña los primeros pilares de la radio y me da prácticamente parte noción de lo que era manejar una consola de radio, lo que eran esas pausas, esas intervenciones. Era cuando todavía en la radio en Puebla se daba todavía la hora junto con el clima. Así es. Cuando él hacía esas pausas y decía, en Puebla Capital son las 4 de la tarde con 30 minutos, y me encantaban esas pausas que hacía, esa cadencia que usaba al momento de hablar. La forma de hacer locución del doctor Abraham Perdomo era increíble, realmente. Digo, bueno, es increíble porque todavía sigue haciendo radio. La forma de locución de Pepe Aspiazu Bello también. Increíble, un gran cronista deportista en Sí, no. Puebla.
Deportivo, realmente. sí. Realmente, pues eran tres rubros que yo podía abarcar y pues ellos me recomiendan, pues, uno, que no abandonara la carrera de arquitectura porque ya estaba encaminado realmente en ella. Me, Claro. me hicieron saber que había mucha esperanza, también que había mucho futuro también con la arquitectura, con la comunicación, con la arquitectura, Ujú. y que si hacía yo otra cosa adicional que era la capacitación o las clases de arquitectura, pues también eso en un futuro me iba a ayudar para Claro. poder, pues, pulir todas las herramientas que un locutor necesita para poderse comunicar. Y bueno, ¿y qué tiempo estuviste trabajando con ellos o colaborando con ellos? Con ellos estuve 2 años aproximadamente. Por aquí era terminar clases en la mañana de mi propia carrera Ujú, y salir corriendo a las 4 de la tarde a Organización Radio Oro aproximadamente, ujú. porque el noticiero de Fernando Canales terminaba a las 2 de la tarde aproximadamente, entre 2:30 aprox, y de ahí seguíamos nosotros con el programa completamente en vivo. Claro. Entonces de ahí pues aprendí las cosas de la radio, a manejar las escaletas, manejar parte de la producción. Era tan complicado todo ese mundo que realmente me empezó a llamar mucho la atención, pero fíjate que lo bueno que saqué de todo esto fue que me dio un orden para poder dar las clases de arquitectura en la universidad. Realmente la universidad te da un programa de estudio el cual tú sigues, como tú lo debes de saber Claro, también, ¿no? así es. Pero realmente no hay un orden específico el cual seguir. Te dice qué enseñar, pero a lo mejor no te dice cómo ¿Cómo enseñarlo. enseñarlo? Ujú. Sí, claro. Entonces la radio me dio esa herramienta para poder darle un orden a esa enseñanza. Okey. Y esto fue allá por finales de los años, del siglo pasado, ¿no? Más o menos. La verdad, sí, Sí, finales del sí, sí, siglo realmente sí. pasado, pero también dice aquí, bueno, me dice en tu semblanza que fuiste reportero de Carlos Martín Huerta Macías, ahí en Así Sucede, Sí, fíjate ¿fue que fue mi antes o primer después? acercamiento. No, eso fue antes de Radio Oro. Oh, Fue ujú. entre el lapso de buscar un trabajo o decidir qué estudiar en la universidad, porque Cuando realmente, todavía era Corporación Puebla. ¿En qué año sí, claro, en qué año estudiaste, arquitectura. la ciudad del radio? Ajá, sí, arquitectura. Bueno, realmente la carrera la estuve terminando como por ahí del 2003, 2004 aproximadamente. Mm, Le hacemos 4 años para atrás, más o menos como por el 2000 aproximadamente, entre el 99 y 2000 okey. aprox. Pero O sea, bueno, de esto te hablo tal vez. estuviste combinando la carrera Sí, de así es. arquitectura con, el oficio de la comunicación. Así es. Realmente Ujú. aprendiendo todo lo que se necesitaba para poder ser, ya sea un buen locutor, un cronista deportivo, un narrador de noticias o inclusive un operador técnico de cabina, que Cabina. Ujú. realmente todo fue tan complicado y era tanta información que era por absorber que entre la arquitectura, las clases, la familia y todo, pues realmente tenías que tomar una decisión en La qué hacer familia, ¿ya en la estabas vida. casado? No, ¿O todavía no, no. por qué dices tanto la familia? No, Eh, me refiero porque la familia siempre influyó mucho en las decisiones que uno debía de tomar pues, por la seriedad, los valores familiares que te inculcan. Y realmente, yo te decía, una de mis primeras pasiones era el fútbol y me dedicaba semiprofesionalmente a eso. ujú. Y pues en el cual me decían, ¿sabes qué? Pues no hay mucho futuro en el fútbol en Puebla, pues tampoco. Te estoy hablando tal vez de la época, a la mejor, de Roberto Ruiz Esparza, un poquito más para atrás, Ujú, tal del vez. Capi. Ujú. Me decían, no hay mucho futuro tal vez para futbolistas en México, realmente los campos de acción son en el extranjero y pues ahí es donde tomo esa decisión de decir, bueno, me quedo en la ciudad, me quedo con mi familia, estudio una carrera profesional y si después me da la punzada otra vez del fútbol, pues me Claro. regreso a Entonces volverlo a hacer. ¿cómo entraste con Carlos Martín? ¿Te Con tocó Carlos Martín, te tocaron los años de Ruth Piedrahíta, sí, así es, de Mario Romero, así es, correcto. vamos, de todos, ay, Jesús, ¿no? Chucho Ramos, de Jesús Ramos, ¿no? Derek Becerra, Fíjate, fíjate que a muchos de ellos no los conocí, te voy a comentar porque ya. en el lapso a lo mejor de la educación media superior a la licenciatura, buscas tu primer empleo, o Marcos, como todos realmente tienes esa inquietud, y veo un desplegado en el diario en el cual dice que solicitan nuevos locutores o prospectos para poder ser locutores Órale, ajá. en, en Grupo Asir Puebla, que antes era Corporación Puebla, Corporación Puebla, de gracias. radiodifusión, la ciudad del radio. Así es. De ahí nos Ujú, citan en una filial o en oficinas administrativas de Así Sucede, del programa, que ujú. apenas empezaba, realmente creo que tenía un año a lo mejor de haber empezado. Traía la escuela 100% de don Enrique Montero Ponce, que es Sí, realmente el claro. maestro de la radio en Puebla. Ujú. Ves que a la par también empezaba José Luis Ibarra Basari con su testigo, también en Así Puebla es, empezaban en sí, esos sí. años.
Realmente yo llego a las oficinas en el centro, ahí por las 5 de mayo. Bueno, José más o Luis menos Ibarra como Massari no empezaba, tampoco Carlos Martín Huerta empezaba, no, eso ya eran una déjame institución aclararte. realmente. Tienen muchísimos años, digo, don José Luis Ibarra Massari fue mi maestro en locución, o sea, ya tenía muchísimos años con su Sí, balcón claro. también, y Carlos Martín, bueno, pues como reportero, como conductor de noticias, también ya llevaba algunos años, ¿eh? Él Sí, debió claro, no. iniciar por ahí por el 94, 95, Por eso te decía que en ya la eran unas conducción. instituciones ellos en radio realmente, Sí, ya claro. eran bastante conocidos y de peso, al grado pues que ya tenían inclusive ya también espacios importantes como los que te acabo de nombrar, como el de Así Uh -huh, Sucede y el de Testigo, uh que -huh. eran muy buenos en Puebla, informaban realmente de todo. Bueno, se hace una convocatoria realmente para buscar locutores, pero realmente lo que estaban buscando era periodistas, era reporteros, era gente que anduviera en la calle pues haciendo las notas, transmitirlas tal vez en radio y pues aprender el oficio realmente de lo que es ser un reportero. Uh -huh. Entonces yo me inscribo, pues voy con toda la ilusión de decir, bueno, quiero que mi primer trabajo tal vez sea la radio, porque escuchaba mucha radio gracias a mis hermanos también, pues la fascinación de la música, la radio, la conducción y todo ese tipo de cosas. Empiezo con ellos, pero a mí no me toca conocer a Carlos Martín realmente en persona, me toca conocer a la parte administrativa de Así Sucede, Uh -huh. que realmente no tenía contacto ni siquiera con los conductores, con los reporteros ¿Y de renombre, cómo fuiste su reportero entonces? realmente porque la parte administrativa fue la que nos contrató o nos dio la entrada de poder hacer reportajes y aprender el oficio sin, a lo mejor está malo decirlo, pero a lo mejor sin un sueldo, porque así funcionaba en esos No. años. Bien Realmente, eso pues también. tampoco, no, realmente tampoco era malo. Es realmente como lo que hace el Escuadrón Ultra hoy en día. Realmente Ya, los ya, reporteros. ya. No, Tú entraste, no ya vayan a entendí, sentir. o el Comando 102 de la Tropical, ¿no? Sí, Ya así es, entendí. correcto. Tú lo que hacías era técnicamente apoyar en producción, hacer materiales para Así Carlos es, Martín Huerta, pero no eras así directamente es. su No, reportero, no, sino que no, eras claro que no. de asignación especial, por llamarlo de alguna Sí, forma, ¿no? sí, así es, correcto. Tienes toda la razón. Y eso fue antes de incursionar en Radio Oro, ya después de la arquitectura, como tal. Entonces ya una vez, ahí sí en Radio Oro ya empecé a aprender el oficio Muy de la bien, locución. Realmente fue complicado al principio, no te lo niego, realmente fue tropiezos en vivo inclusive que fueron muy padres hacerlo. claro. Los profesionales de la voz en un solo espacio. Puebla Locutores. En la plática estamos con David Martínez Tepox, quien es, bueno, pues amante de la radio, quien nos está contando su historia en torno a cómo llegó a los medios de comunicación, su paso y esta pasión que se le escucha tiene por la radiodifusión. Pero él es arquitecto de carrera y en los últimos años se ha capacitado y ha también participado en la hechura, en la construcción, como buen arquitecto en la construcción, y en el desarrollo de creación y de instalación de estaciones de radio por internet. ¿Es así, David? Así es, correcto, Omar. Fíjate que la curiosidad o la necesidad Mató de el gato. crear estaciones por internet, pues realmente resulta de la necesidad de expresarse, a lo mejor por la falta de espacios, porque también es una profesión muy demandante también, es una profesión muy competitiva, es una profesión donde hay muchos locutores, hay tantos que a lo mejor los micrófonos no bastan para todos ellos. Entonces de ahí surge la necesidad de poderlos crear, pero antes de hacer esta creación, pues obvio, hay que aprender el oficio de la producción, la dirección, la preproducción, la parte de la dicción, la parte de la voz, la cadencia, la parte del conocimiento inclusive de la historia, Omar, que a lo mejor la gente dice que en la locución saber algo de historia no es importante, pero ¿Cómo no? realmente Pero por supuesto. es básica, es completamente básica. Mm. Y en este caso, pues la arquitectura fue algo que me ayudó mucho en eso, el saber mucho de historia, el poder conocer inclusive la historia de mi ciudad, la historia de las estaciones de radio en Puebla, cómo se hacían. Y pues la premura que yo realicé es fusionar la radio por internet, que es muy informal, que a lo mejor no tiene un formato, no tiene una cadencia, fusionarla con la radio estilo NFM o el formato NFM o el formato NM que viene siendo realmente el mismo. Claro. Entonces, gracias a eso, pues las estaciones de radio que he tenido la oportunidad de colaborar y crear, pues realmente tienen el formato 100% en FM, con sus Claro. pausas, cadencias, spots, anuncios, comerciales, todo.
¿Cómo es que haces tú la radio? ¿Cuántas estaciones de radio ya has creado en Internet? Mira, realmente estuve colaborando para crear la estación La Elite 503 en California. Realmente la estación no es mía, estuve colaborando con un productor que se encuentra en la ciudad de California que me contactó para poder realizar algo. A partir de Atmósfera Radio 105, que es la que creo 100% desde cero. Desde cero te digo, desde crear la imagen gráfica, el logotipo, el isotipo en algunos casos, crear los spots comerciales, identificar el sonido, cómo iba a sonar primeramente la estación. Si iba a ser una estación comercial, si iba a ser una estación de Sí, pop, claro, el una estación perfil. cultural, el perfil realmente de la estación. Entonces, para esto la gente podrá decir, pues es muy fácil hacer una estación de radio. Realmente no. Tienes que hacer un estudio tanto socioeconómico como un estudio sociointegral de qué es lo que rodea la ciudad. A lo mejor qué es lo que hace falta, en qué rubro a lo mejor tú puedes entrar, tal vez en el rubro de la información, en el pop, las revistas culturales, a lo mejor las entrevistas, los conciertos en vivo. Es una investigación tan grande, Omar, que Claro. realmente ¿Y me llevó muchísimos meses el poderlo hacer. cuándo lo hiciste? ¿Cuándo ya quedó en concreto esto de Atmósfera? Aproximadamente Atmósfera nació hace unos 5 años ya exactamente, por lo Ujú, menos la parte intelectual, la ujú, parte del logotipo, la parte del nombre. Yo te voy a confesar algo, mira, cuando a mí me invitan a Puebla Comunicaciones, que antes se ujú, llamaba Puebla Comunicaciones, que ujú, después fue Puebla FM, a ujú. mí me invitan para colaborar con un programa que se llama Encuentro Cultural con Mariana González, al cual le envío un gran saludo. Con Mariano. Eh, Mariana González, Mariana, Mariana ajá. González, Ok, ok, Mariana ok. González. Ujú, Entonces, en este programa me da la oportunidad pues de poder hacer mucha producción, hacer dirección artística, que yo no la conocía realmente. Yo pensaba que era muy sencillo coordinar a la gente, ujú. pero no, pero si más o menos lo empatas, realmente gracias a las clases en arquitectura, pues ya era parte de la coordinación de la gente, la coordinación de la información, la coordinación pues de cómo la gente debía Claro. pues de formar la información. Entonces, gracias a esto, aprendo la organización artística de un programa de radio. Ujú, Entonces, realmente, gracias a esto, yo a Puebla Comunicaciones, en este caso Puebla FM, yo les vendo la idea de crear una filial, eh, digamos, informal por internet de la propia estación de Puebla FM. Por eso es que Atmósfera se llama Atmósfera Radio 105. Tenía la intención de que llevara el 105 alusivo a Puebla FM, que es el 105.9 de FM, y ujú. realmente era crear una estación informal de esta filial del Estado para poder pues integrar a la gente que a lo mejor no podía tener los espacios en radio. Ujú. Digamos, estudiantes de comunicación, pasantes tal vez, aficionados a la radio, gente que a lo mejor había trabajado en radio en otros lados, crear un sistema cultural pero un poquito más informal, llegarle tal vez a la población que no tenía a lo mejor el interés de la radio formal en FM como pasaba en esos años. Ok, y entonces tú creas Atmósfera 105, ya tenemos la historia de la radio, de esta estación de radio que está por internet, pero ¿cómo te empiezas a involucrar en todo el conocimiento del streaming, ¿no? ¿Qué tipo de plataforma ibas a ocupar, los programas para transmisión, la continuidad? ¿Qué tan difícil fue esto? Digo porque muchos de nuestros afiliados, muchos de nuestros escuchas que quieren poner una estación de radio, a veces dicen, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde se empieza, Claro. David? Claro, mira, yo te puedo decir de forma personal, ¿Cuánto al cuesta? momento, fíjate que ahí viene una teoría muy grande. Puede costar muchísimo y a la vez puede costar nada. Mm, Así te lo pongo a sinceramente. ver, cuenta. Mediante la arquitectura, a mí me toca investigar mediante mi trabajo, que es prácticamente la electricidad hoy en día. Me toca investigar los sistemas sonoros en diferentes espacios públicos, tanto Ujú, cerrados, abiertos, como parques, como anfiteatros, por ejemplo, cosas así. Me ujú, toca investigar la parte sonora de los espacios, cómo funcionan, cómo se crean los mejores difusores para las estaciones de radio, en este caso, cómo se puede crear una caja de resonancia mejor, por ejemplo, con más ujú, calidad. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Y esto me lleva a los sistemas de streaming, que son los medios de comunicación por los cuales pues el sonido se transmite. ujú. Entonces el sonido streaming pues, realmente en vez de darte calidades de materiales que tú puedes usar para ayudar al sonido, me empieza a dar la investigación de los sistemas de calidades de sonido.
que son cosas completamente diferentes. Sí, claro. Una cosa es la calidad del sonido que tú usas para transmitir algo en un espacio y la otra es el formato de sonidos que existen para poderte comunicar. Órale. Y ahí es donde me Ajá. empiezo a meter en todos los sistemas de streaming. Tomo inclusive capacitaciones en la Ciudad de México para todo esto, para poder investigar qué tipos de streaming hay, desde los showcasts, los iCasts, cualquier otro sistema que tú tengas, los formatos MP3, pasando los formatos MIDI, los formatos ACD, los formatos WAV, todo el formato de audio que a veces se complica uno contra otro, que a veces, pues eso te hace querer investigar más y cómo Claro. llegar más rápido, pues a la gente, Omar. Claro. Y tú logras entonces comprender muy bien la estructura, la base, la raíz del streaming, de la radio por internet, ¿no? Del streaming y de la hechura. Ahora, ¿tú nada más instalas o apoyas en cuestiones de streaming o también haces la construcción de de una cabina? Mira, desde que ya te había comentado que pude realizar toda la imagen gráfica y la imagen auditiva, que ahorita te cuento un poquito sobre esto, la parte del streaming, pues obvio, siempre vas a depender de un hostess o un servicio de anclaje de internet que sea tu proveedor, en este Claro. caso, como cualquier proveedor Un servidor de internet. tema de internet, pues obvio también existen los servidores hostess para estaciones de radio por internet, en los cuales pues con mensualidades, anualidades, tú te anclas a ellos. Ellos a través de puertos IP y a través de claves de acceso a sus propias plataformas, es ahí donde tú te puedes anclar. Pero ahí termina la magia con ellos. Realmente ellos nada más te dicen, yo te doy el acceso y lo demás tú lo pones. Realmente tú te encargas de todo lo demás. No hay más que hacer. Entonces lo que yo hago es, aparte de implementar el sistema de streaming, implemento la parte del audio, en qué formato va a salir primeramente, porque así te lo piden las plataformas, investigar qué otras plataformas, qué formatos utilizan, el iCast, el Showcast, el formato MP3, el formato WAV, el formato MIDI, cualquier otro formato que tienes, inclusive hasta formatos de video como es el BOP o el formato MPG, Órale, y de ajá. ahí, esos mismos formatos. ¿Por qué? Porque la intención, yo tenía la intención de que esta señal saliera precisamente en la página de Puebla Comunicaciones en ese momento, y me pedían ciertas restricciones. Bueno, debe ser un formato plano de tal, con un formato Claro, claro. en velocidad de audio, en 128 kilobits por segundo aproximadamente, y el formato de resolución de salida en frecuencia de 44.100, por ejemplo. En Entonces, 16 bits. me empiezo a investigar toda esa parte, pero me doy cuenta que el sistema de streaming no necesariamente tiene que estar anclado a una sola página. Puede funcionar con infinidad de reproductores y puede funcionar con infinidad de proveedores de servicios de red. Claro. Y ahí es donde descubro que Atmósfera pues tenía un potencial más grande de lo que tal vez a lo mejor yo había pensado originalmente. Claro, cuéntame un poco de Atmósfera. ¿Es un proyecto que deja dinero? ¿El tener una estación de radio es redituable por internet? Realmente fíjate que tiene mucho que ver con la constancia. Desgraciadamente creo que eso lo escuchamos mucho en En todo, comunicación, Omar, en todo. y como profesión. Tiene que ver mucho con la constancia y la dedicación. ¿Deja dinero? Sí, dependiendo del rubro al que te dediques. Yo Atmósfera Radio la inicié con 5 personas que estaban en 5 estaciones diferentes. Gracias a un casting que fuimos a hacer a TV Azteca, realmente así te lo pongo, fuimos a hacer un casting de conducción, ahí nos conocemos nosotros 5, gente que está en producción ahorita con Javier López Díaz, por ejemplo, ahí conozco a alguien, de ahí nos juntamos, creamos Atmósfera, realmente nos quedamos en la parte conceptual de la idea. Realmente la intención primeramente era hacer programas en vivo vía streaming, inclusive también era hacer presentaciones en vivo en diferentes lugares, crear ciertas asociaciones, por ejemplo, con Tower Records, que está ahí en La Noria, por ejemplo, que es la empresa de discos, filial de Mixup, aquí en Puebla. Llegar a un acuerdo con él, montar a lo mejor la estación de radio ahí en vivo, hacer locución en vivo con ellos, obvio, promoviendo pues sus productos, su empresa, promoviendo el nombre, con tal de que nos dejaran estar ahí sentados y haciendo locución y que la gente te conociera de Vox Populi realmente primera. Claro. ¿Y funciona Porque la todavía? internet es complicada. Sí, todavía, Funciona. ¿no? Funciona, Sí, sigue, todavía sigue. funciona. ¿Cuánta gente ya trabaja contigo en Atmósfera? Aproximadamente son 20 personas hasta el día de hoy. Yo te puedo decir que las primeras 5 personas que iniciaron se fueron saliendo conforme avanzó este proyecto. Claro. No sobre todo por el que no creciera el proyecto, sino a lo mejor por la exigencia de las ideas.
Claro. Me refiero, si tú tienes la idea de cómo va a sonar algo, realmente no tendrías por qué estar improvisando. Si tú Mm, sabes una producción cómo debe de ir, pues no tendrías que estar tal vez dudando en que esa producción puede funcionar, porque ese primer producto lo tienes que creer tú primero. claro. David, ¿qué le dirías a nuestros afiliados, a nuestros asociados? Porque, bueno, tú sabes que este es un podcast. ¿Y tú Claro. qué le dirías a nuestros afiliados? ¿Cómo emprender ese sueño de hacer la radio a través de la internet y que les deje la posibilidad? Obviamente, tú tienes tu trabajo de arquitectura que te deja un poco bueno, un poco, te deja la lana para poder sobrevivir y darle un esfuerzo o fortaleza a lo que es tu radio por internet. Pero, ¿qué les dirías? ¿Cómo los motivarías a que comiencen a hacer radio por internet? Primeramente, fíjate, Comar, sería la idea de primero, definan primero qué es lo que van a hacer con la radio que quieren montar. Mm, Si solamente vas a poner música, bueno, pues va a ser música que tú vas a disfrutar, vas a gozar y la va a escuchar a lo mejor, pues nada más tu mamá, tal vez. Pero si a lo mejor quieres hacer un negocio de esto, oriéntala hacia donde tú quieres. Por ejemplo, yo Atmósfera la orienté, descubrí un campo muy grande en las conferencias de prensa de artistas, actores de doblaje, de inclusive personalidades del deporte que se presentaban aquí en ¿Cómo se Puebla antes de vende? la pandemia. ¿Cómo se vende la radio por internet? ¿Qué llegas y qué ¿Cómo dices? se, Oye, ¿Cómo se vende? De la forma más sencilla y austera que te puedes imaginar es tocando la puerta, ujú, insistiendo, hablando con las personas indicadas, porque de una persona te enlaza a otra. claro. Y si una persona te escucha, te enlaza a la otra. Ujú, Por ejemplo, para poder estar en una conferencia de prensa, pues tienes que darte de alta como un medio de comunicación entre registrado, entre legal, entre ser profesional para que te tomen en serio realmente. ujú, Eso sería también el segundo punto, es hacer las cosas en serio para que te tomen en serio tu medio de comunicación, sea cualquier radio por internet, puede claro, crearse en serio si tú te la tomas así, no claro. jugar realmente. Y sobre todo tomar en cuenta que hay cosas que no puedes violentar desde el lenguaje, la comunicación, la proyección que tú tienes. Es muy importante tomar eso en cuenta. Mientras respetes a la gente, realmente Ujú, la gente te va a empezar a tomar en cuenta. claro. De ahí yo te comento, vi una puerta muy grande en la parte de los eventos en vivo Ujú, y ya de ahí pues nos fuimos conectando a través de los conciertos en vivo de artistas que venían en Puebla, presentaciones de discos. Por ejemplo, te hablaba hace ratito del Tower Records, que nos acercamos a ellos sin conocer absolutamente a nadie, Omar, en el medio, ujú, en el cual supimos que venía Mon Laferte para hacer la presentación de su último disco, de su último material discográfico. ajá, Pedimos la entrada hacia ellos. Nos dijeron, no hay ningún medio de locución autorizado más que Exa FM, y en ujú, el cual nos agradó mucho que nos diera la entrada también junto con Exa para poder cubrir el evento y poder hacer la narración de todo el evento en vivo. claro. Y esta fue tu entrada técnicamente a lo que es el conocimiento y ya de ahí te siguen patrocinando ellos. Sí, realmente cuando se llegaron a suscitar más eventos, pues nos empezaron a invitar. De ahí, al no haber eventos en vivo de presentaciones de discos, pues Ujú, nos orientamos un poquito a la área de los cómics, a la parte de ver la Comic Con, por ejemplo, en la Ciudad de México, las ya. Comic Con aquí en la Ciudad de Puebla, y gracias a eso también pues conocimos a artistas del doblaje en México, que también es una parte de la locución tan importante que Es también otro rollo, otro mundo. es otro rollo completamente Así diferente. es. Pero fíjate que también algo que también hice con Atmósfera Radio 105, que yo se los recomiendo mucho a toda la gente que quiera iniciar con este proyecto, denle un poquito de formalismo a su estación. ¿A qué me refiero? Suenen lo más profesionales posibles, orientado a que, por ejemplo, a medida que yo fui empezando a ir a muchos eventos, me acercaba a los artistas, a los actores de doblaje, a los deportistas, y les pedía que nos dejaran un saludo personalizado para la estación en Ujú, el cual en la postproducción le dábamos formato, audio, entrada, salida, spot, y suena como un comercial que suena hasta el día de hoy como parte de la promoción de la propia estación y realmente se volvió también de una forma más profesional, claro, en el cual realmente, yo siempre lo he dicho, todo el material que tú grabas, así sea un bostezo, realmente siempre sirve, siempre te va a servir en totalmente. algo. No desechen ninguna grabación que hagan porque les va a servir en un futuro, pues Claro, para poder hacer un poquito más profesional su trabajo. claro, irlo guardando. David Martínez Tepos, te agradezco muchísimo estos minutos para Puebla Locutores. ¿Dónde conocemos más de ti, sabemos más de tu trabajo? Bueno, a través de la cuenta de Twitter pueden buscarme como Davo Radio, realmente es muy fácil de escribir, Davo de David, y pues radio pues es por la Ok. pasión de la radio, Ujú, realmente como Davo Radio,
En Facebook me encuentran como David Martínez o me encuentran como Atmósfera Radio 105. Ok. Para toda la gente que también quiera contactarme a través del WhatsApp, un mensaje sin ningún problema al 2223 80 71 54. Para toda la gente que quiera cualquier información, cualquier asesoría, realmente yo siempre he dicho que la pasión de la radio tiene que ser gratuita porque la comunicación de boca en boca realmente debe de ser así. Siempre a mí me enseñaron en la arquitectura que todo el conocimiento que tú tengas, transmítelo porque realmente el quedarse con tanto conocimiento en la cabeza no te hace hacer nada. Excelente, Realmente. excelente consejo. Lo voy a tomar en cuenta y lo vamos a poner ahí en la promoción del programa, por supuesto. Y bueno, pues te agradezco muchísimo estos minutos. ¿Y dónde se escucha la estación? ¿Cómo, en qué plataforma? La estación ¿Me se meto a escucha a internet, la través, googleo? sí, de hecho en cualquier buscador que tú tengas de Google, el que estés manejando Safari, Opera Mini, el que tú tengas, Ujú. Google, te quedas nada más Atmósfera Radio 105 y automáticamente te va a enlazar a la página de Wix, que es donde está Ujú. enlazada ahorita la estación, Ujú. y a través de ese buscador pues te da el enlace para todos los podcasts, que son 16 plataformas diferentes donde hago la distribución de todos los programas que se hacen en vivo, Ah, ok. incluyendo las plataformas principales. ¿Transmites 24 horas al día como radio al aire? Sí, está ahorita ¿O son puros podcasts? no, está ahorita como una plataforma en vivo las 24 horas del día con sus Ok, horarios de transmisión de ok. programas, porque realmente algunos locutores de los que están aquí son foráneos, están en otros estados de la República y pues Ujú. hay que ajustarse a esos horarios. Entonces, Perfecto. la comunicación aquí se trata de que los programas que se realizan los fines de semana se hacen los Ujú. podcasts de esos programas, se suben en estas 16 plataformas, tanto las de uso común que todo el mundo conoce y Claro. otras que entran en otros países porque como Oye, a lo mejor, ujú. sí, No, dime, porque dime. sí, te digo que son 16 plataformas diferentes porque a lo mejor no sabe que hay ciertos países en América Latina donde ciertas plataformas están restringidas, Ajá, pero hay bloqueadas. otras opciones. Así Claro. es. Oye, pues valdría mucho la pena que nos dieras la oportunidad de que Puebla Locutores, pues se transmitiera también a través de tu estación de radio, ¿no? Así como lo hace Stereo Hit Radio en San Martín Texmelucan o Grupo Culturarte Radio. Danos chance de programar el programa. Vaya, el de Por supuesto programar que sí, tu. de hecho, de Ajá. hecho para mí sería un honor muy grande. Realmente he tenido la oportunidad de conocerlos a todos ustedes y bueno, gente tan profesional a la cual hay que aprenderle tanto hoy en ¿Verdad que día. sí? Nunca dejas de aprender algo más, realmente, Jamás. nunca, nunca, nunca se deja de aprender algo. Y pues las puertas abiertas realmente para toda la gente que quiera hacer programas, que quiera hacer cápsulas, que quiera aprender a hacer comerciales, que quiera Ujú. aprender a hacer spots, un jingle, por ejemplo, inclusive hasta hacer demos, tal vez. Ujú. Porque también hacemos la promoción de artistas independientes, Omar, tanto en Puebla como fuera del país. Para toda Excelente. la gente que a lo mejor no tiene un espacio donde difundir su música, pues realmente la gente agradece la nueva música, Omar. Claro. Siempre la gente agradece todo y pues adelante, adelante, hagamos esta sinergia y pues hagamos radio Excelente. juntos todos. Hagamos sinergia y ya ahí te voy a pasar cada semana te voy a pasar el programa para que lo puedas, nos eches la mano para que lo puedas meter a tu barra programática, por supuesto, y podamos ser escuchados también por muchos más aquí en la asociación. Tú eres parte de esta familia, tú eres afiliado, tú eres socio fraternal de nuestra Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Puebla, y te agradezco muchísimo que nos hayas dado estos minutos y que por supuesto estaremos muy en contacto y escuchando lo que hacen en Atmósfera Radio 105. Gracias, David. No, pues Omar, muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y pues un gran saludo para toda la comunidad y para toda la asociación también. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti y como siempre, le doy las gracias a todas y a todos los que nos siguen a través de este programa de Puebla Locutores de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Puebla. Yo soy Omar Espinosa, me despido. Como siempre, nos escuchamos y vemos la próxima. En tanto tenga usted muy buena noche. Puebla Locutores es presentado por la Delegación Puebla de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, y producido por Haciendo Radio MX.